Buenas, la clase de hoy va a ser sobre singularidades. Entonces, la idea es que, la idea informal, porque no es una definición precisa la que voy a decir, de singularidad es la siguiente. Yo tengo una función holomorfa en principio en algún dominio y digo que un punto es una singularidad para f, para esa función, si la función no está definida en ese punto. ¿Ok? O sea, no es un punto en principio del dominio. El problema típico que me interesa estudiar en este caso es, bueno, si el punto es cercano al dominio, voy a tratar de entender cómo es el comportamiento alrededor del punto y en todo caso si podría llegar a extender f de forma holomorfa a la singularidad. ¿Okay? Y más que nada en el curso vamos a hablar de singularidades aisladas, porque es el caso en el que uno puede llegar a decir bastante. Pero antes de pasar al caso aislado, permítame hablar 2 segundos de 2 ejemplos no aislados para que vean que realmente puede ser muy molesto la situación. Entonces, uno bien claro es el 0. Por ejemplo, para una rama del logaritmo. Ese punto es súper problemático porque, como ya vimos, ni siquiera hay una extensión continua al 0, por ejemplo. Y un segundo ejemplo es el siguiente. No lo voy a construir, pero quizás lo hagamos más adelante. Pero hay funciones holomorfas f del disco. Ya este es el disco centrado en 0 de radio 1 en C, holomorfas. Que tienen la propiedad de que tienen que se anulan en un conjunto de puntos que se acumula alrededor de todo punto del borde. ¿Ok? Tal es que tiene... Perdón, acá es tal que tiene un conjunto de ceros que se acumula alrededor de cualquier punto del borde. No es evidente cómo construirlo, pero se puede. Y fíjense que esto en principio no contradice al principio de identidad. Bueno, acá valdría la pena aclarar que el AF es distinta a 0, ¿no? Si no es muy pavo lo que estoy diciendo. Esto no contradice el principio de identidad porque los puntos de acumulación están dados en el borde que no están en el dominio, así que esto es perfectamente válido en principio. Y fíjense que acá todos los puntos del borde son singularidades súper molestas porque justamente el principio de identidad me dice que no voy a poder extender mi función f a ningún abierto que contenga propiamente al disco este, porque ni bien lo tenga, voy a tener un punto de acumulación de ceros alrededor del punto del borde y perdí, porque la función debería ser idénticamente 0. Entonces esta función no se puede extender más allá del disco abierto de ninguna forma. ¿Okay? Entonces, este es otro caso en donde las singularidades en el borde son súper molestas. ¿Okay? Pero bueno, el punto es que para las singularidades aisladas las cosas se portan relativamente mejor y podemos tener un estudio más preciso de cómo se comporta la situación en ese contexto. Entonces, definición, vamos a decir que si tengo un abierto, a lo largo de esta clase omega va a ser siempre un abierto, entonces, y tengo un punto C en omega, con omega abierto, y F que va de omega menos el punto C en C es holomorfa, entonces C es lo que se dice una singularidad aislada de F. ¿Ok? Y tenemos una clasificación en 3 tipos de singularidades aisladas de acuerdo a cómo se porta el desarrollo en serie de Laurent en un disco pinchado alrededor de C, ¿no? O sea, como C es una... O sea, si tengo una singularidad aislada C,
siempre puedo considerar el desarrollo en serie de Laurent en, por ejemplo, algún disco pinchado en C. Eso lo puedo hacer porque siempre tengo un desarrollo en serie de Laurent en cualquier anillo en donde la función sea holomorfa. ¿Okay? Acá con anillo me refiero a una figura geométrica que es un disco menos otro disco dentro, ¿no? Entonces, como vieron la vez pasada, este desarrollo es único. Tenemos una expresión de este estilo como serie de Laurent centrada en C en el anillo, en este caso, en algún anillo que se corresponde a un disco de radio epsilon pinchado, ¿okay? Que no tiene el C. Cuando escriba este simbolito acompañando el disco, me refiero a que es el disco sin el centro. ¿Bien? Ok, entonces clasificamos a las singularidades en tres tipos de acuerdo a la pinta que tiene este desarrollo en serie. Decimos que C es evitable si todos los términos negativos del desarrollo en serie son 0. C es un polo, y decimos que es un polo de orden m, si este m es un número natural. Si a menos m es distinto de 0, pero a de n es 0 para todo n menor que menos m. ¿Okay? Y decimos que es esencial si no es ninguna de estas dos. Es decir, si a sub n es 0 para infinitos n negativos. Genial. Entonces esto es una caracterización súper algebraica de cómo es una singularidad, pero el punto es que esta clasificación, que en principio es algo un poco arbitrario, porque ¿qué es lo que gano al dividirla en estos tres tipos? Es que estos tres tipos de singularidades tienen comportamientos muy distintos uno del otro, ¿ok? Entonces, la observación es la siguiente. Justamente acá lo que quiero hacer es traducir esta caracterización algebraica en una caracterización en términos del comportamiento de f alrededor de la singularidad. Entonces, ya sabemos que C es evitable si, solo si, f puede extenderse de forma holomorfa a todo omega, incluido C. Puede extenderse holomorfamente, no sé si es una palabra eso, pero bueno, a todo omega. ¿Okay? De hecho, el teorema de Riemann te dice que te basta con que f sea acotada en un entorno para que la extensión para que pueda tener una extensión holomorfa y para que la singularidad sea evitable. C es un polo si, solo si, cada vez que te acercás al punto C, entonces la función f explota, ¿okay? Se va a infinito, siempre que C tiende a C. Z tiende a C. ¿Okay? De hecho, esto lo voy a dejar como ejercicio, pero es una cuentita. Lo que vale es que si C es un polo, y vos mirás la imagen de un disco pinchado centrado en C, por F, esto siempre contiene el complemento de un disco centrado en 0 para algún R. Le dejo una mínima idea para ver por qué es cierto esto, pero si F es un polo, justamente el hecho de que cada vez que me acerque a C la función tiende a infinito, eso te dice que como función continua al menos la puedes extender a el plano ampliado. ¿Ok? Y entonces este hecho que estoy escribiendo acá es simplemente enunciar qué significa la continuidad en términos de esto que es un entorno del infinito. Nada más que eso. Bien. Y finalmente, hay una cosa que dije acá, es que el ejemplo típico, de hecho todos los ejemplos de polo, son del siguiente estilo. O sea, todo polo, o mejor dicho, toda función
con un polo en C, esta función f con un polo en C, se escribe como, bueno, f de z, pues como factorizar, del mismo modo que sacás los ceros de un polinomio. Esto lo escribí medio sin espacio. Lo que quiero decir es que tanto como puedes sacar los ceros factorizados de un polinomio, acá puedes sacar los ceros dividiendo y tener una expresión del siguiente estilo. Acá esto es con g, al menos en un entornito. O sea, esto es localmente. Con g definida en algún entorno de C, holomorfa, y que no se anula en C. ¿Ok? Este es el ejemplo paradigmático. De hecho, todos los ejemplos tienen esta pinta, al menos localmente. Perfecto. Y finalmente, ¿cómo es el comportamiento de una singularidad esencial? Es feo. ¿Ok? Y eso está evidenciado por el teorema de Casorati y Weierstrass, que dice C es esencial para F si solo si la imagen de cualquier disco pinchado es densa. ¿Okay? Así que es súper caótico el comportamiento de F alrededor de una singularidad esencial. ¿Ok? Antes de hablar un poquito más de alguna otra versión de Casorati y Weierstrass, quiero remarcar que, fíjense que la clasificación, en este aspecto al menos, que tenemos tres comportamientos muy distintos, pero a la vez, o sea, son muy distintos entre sí, pero dos singularidades que tienen el mismo tipo se comportan relativamente de forma parecida. Lo que quiero decir es que uno puede hacer el mismo planteo para funciones suaves de variable real y preguntarse si uno puede tener una clasificación tan sencilla del comportamiento de singularidades evitables. Y la respuesta es que no. O sea, fíjense, en variable real pueden pasar cosas muy raras alrededor de una singularidad aislada. Por ejemplo, puede ser que mi singularidad aislada, voy a hacer todos dibujitos porque voy a estar en variable real, puedo tener una cosa así. Acá la función no está definida y sigue así. Bueno, en ese caso tendré una singularidad evitable. También puedo tener polos o cosas que exploten a infinito, cosas del estilo así. Y acá tengo una suerte de asíntota vertical. Pero también puedo tener cosas que por un lado tiendan a algo y por otro lado tiendan a otra cosa. También puede ser que por un lado me acerque con algo del estilo seno de 1 sobre x, que no me va a salir el dibujo, pero es algo así que se va concentrando cada vez más la oscilación, y del otro lado algo constante, etc. Digo, hay infinitas variantes de esto, cada uno tiene un comportamiento muy distinto al anterior, y no hay forma de producir una lista tan sencilla de 2 o 3 tipos de comportamiento que engloben a casi todas las variantes. Si uno se pone a pensar en formas que puedo introducir problemas de un lado o del otro en variable real, hay una gran cantidad de variantes y nada, digo, el comportamiento no es algo tan uniforme como lo que pasa en el caso complejo. En fin. Un corolario del teorema de Casorati y Weierstrass, que es simplemente una forma de reenunciarlo, pero lo siguiente es que si C es una singularidad esencial para F, entonces, si vos me das un W en C cualquiera, que bueno, existe una sucesión de puntos que tienden a la singularidad esencial, de modo que f de zn tiende a W. ¿Ok? Entonces, básicamente, tendiendo por una sucesión de puntos bien elegida a la singularidad esencial, puedo tender por f a cualquier cosa.
Y esto es una pavada a partir de casos relativos extras, es simplemente observar lo siguiente, que como, digamos, para todo n, en n, este conjunto, que es la imagen del disco pinchado de radio 1 sobre n, esta cosa es densa, entonces seguro existe un Zn en el disco pinchado este, de modo que pasa lo que quiero, ¿no? Que esto dista a menos de 1 sobre n de W. Entonces la sucesión de los Zns me verifica lo que quiero, ¿no? O sea, esto te da una construcción explícita de una sucesión Zn que hace lo que querés. Veamos algún ejemplo de singularidad esencial. Creo que el más sencillo de todos es el dado por e a la 1 sobre z, ¿no? O sea, esto, si esto es f, esto uno lo puede desarrollar como serie de Laurent en el complemento del 0, o sea, en todo c menos el 0. Esto es muy sencillo, ¿no? Esto lo puedo pensar como la exponencial evaluada en 1 sobre z, entonces pongo el Taylor de la exponencial que converge en todos lados, pero evaluado en 1 sobre z. Entonces esto es algo así, y escribiéndolo más prolijo, me queda este desarrollo. Y esto es válido en todo C menos el origen. Bien. Y justamente esto tiene infinitos términos no nulos negativos en el desarrollo en serie Laurent, entonces esto tiene una singularidad esencial en 0. Justamente esta caracterización que te da esta tricotomía entre removible o evitable, polo y esencial, te dice que en realidad si querés clasificar singularidades no hace falta dar el desarrollo en serie Laurent, pues eso quizás puede ser medio molesto, sino que te alcanza con estudiar el comportamiento de cómo se porta f alrededor de la singularidad. Por ejemplo, si encontrás una sucesión de puntos, en este caso que tiendan a 0, pero que la imagen de esos puntos tiendan a 2 puntos distintos, ya está, ya sabes que no va a ser ni polo ni esencial. Okay, entonces, otra forma de probar que esto es esencial, que no es ni polo ni evitable. Otra forma de ver que esto es esencial es hacer algo de ese estilo, ¿no? Entonces podemos hacer algunas observaciones de esa forma. Por ejemplo, si tomás la sucesión Zn dada por los puntos de la pinta 1 sobre n, Zn tiende a 0, pero la imagen por esta función es e a la n. Esto obviamente tiende a infinito. Bien, entonces esto ya descarta de una que la singularidad en 0 no es evitable, pero en principio podría ser un polo, ¿no? Para descartar que sea un polo, lo que tengo que exhibir es una sucesión de puntos que tiende a 0, pero que su imagen no tiende a infinito. ¿Okay? Y eso también lo puedo hacer bastante fácil, por ejemplo tomando los puntos de la pinta 2pi y n. En este caso Zn sigue tendiendo a 0, pero ¿qué es f de z a la n? Es e a la 2pi y n, que eso es constantemente 1, ¿no? Y esto tiende a 1. Así que esto prueba, ya exhibir estas dos familias de sucesiones son una demostración de que el 0 es esencial. Pero podemos ir un poco más allá y dar otra variante de esto para mostrar lo violenta que es el comportamiento de esta singularidad. Si vos elegís un W cualquiera, entonces esta sucesión sigue tendiendo a 0, pero ahora f de Zn es e a la W. Entonces esto te da una forma de construir una sucesión que tiende a 0, que la imagen por la función tiende al punto que vos quieras, siempre que ese punto sea no nulo, ¿no? Porque la imagen de la exponencial es todo el plano complejo menos el 0. Ok. Hagamos alguna otra cuentita para familiarizarnos con cómo es formas de razonar para tratar de hacer clasificación de singularidades sin usar explícitamente el desarrollo en serie Laurent, que eso puede ser molesto a veces. Entonces hagamos alguna observación. Por ejemplo, la siguiente: si C es una singularidad no evitable, o sea que es un polo o una singularidad esencial de F, entonces es una singularidad esencial de E a la F.
¿Ok? Probemos esto. Primero, si veamos que no puede ser evitable para e a la f. Si fuese evitable para e a la f, entonces debería ser acotada e a la f en cierto entorno del punto C, ¿no? Entonces tendríamos que esto debería ser igual a una constante m en algún entorno pinchado, ¿no? O sea, digamos, algo así. Bien, pero ahora el módulo de e a la f no es otra cosa que e a la parte real, ¿no? Entonces eso te dice que la parte real de f está acotada en módulo, ¿no? Bueno, pero eso yo digo que contradice el hecho de que f tenga una singularidad no evitable en C. ¿Por qué? Porque, o sea, esto es contradiciendo el hecho de que la imagen por f de este entorno pinchado es, si es un polo, tiene que contener, como dijimos antes, algún complemento de un disco. ¿Ok? Y eso entra en contradicción con el hecho de que la parte real de f está acotada, ¿no? Que la parte real de f esté acotada te dice que la imagen de f cae en una franja de este estilo. ¿Ok? Entonces no puede contener el complemento de un disco. Y todavía peor, si fuese esencial, tiene que ser denso, ¿no? ¿Ok? Acá cuando digo que si es polo es esencial es para f. ¿Bien? Así que esto muestra que C no es evitable para e a la f. Y ahora, descartemos también que sea un polo. Entonces si C fuese un polo para f, entonces, bueno, por esto de que podemos factorizar, podemos escribir a e a la f como alguna función g dividido z menos e a la orden del polo, ¿no? Esto con g holomorfa y g de c distinto de 0. Bueno, pero en ese caso podría escribir a e a la menos f, al menos localmente todo esto, del siguiente modo, ¿no? Entonces, fíjense, lo que pasa para e a la menos f es que esto es removible, ¿no? O removible y evitable son sinónimos, los uso intercambiablemente, ¿no? Entonces, C, yo digo que es removible para esto porque justamente g de z no se anula en C, entonces este cociente queda acotado en un entorno de C, está todo bien. Y bueno, lo de recién te muestra que justamente si la única forma de que pase que e a la f tenga una singularidad evitable en C es que f tenga una singularidad evitable en C. Si acá lo estoy probando para e a la menos f, esto muestra que, o sea, así, C sería removible para menos f. Pero bueno, si es una singularidad removible para menos f, lo es para f.
Y esto contradice la hipótesis, ¿no? Porque arrancamos de que C era una singularidad no evitable para F. Y estamos, ¿no? Entonces, insisto, a veces es muy práctico plantear cómo es el comportamiento, o sea, plantear un problema de clasificación de singularidades en términos de cómo es el comportamiento de la función en un entorno. ¿Ok? Bien. Hagamos algunos ejercicios un poco interesantes. Este y el que viene sugiero que lo pausen y lo piensen un rato porque realmente son bastante interesantes y además está bueno que su enunciado en principio no dice nada sobre singularidades. Es algo como son problemas relativamente naturales que surgen y se podrían haber dicho el día 1 de la materia, tienen sentido, pero sin toda la maquinaria esta de singularidades no es tan fácil contestar estas preguntas. Entonces, primero es que si tengo una función continua de Sensei, de modo que f cuadrado y f cubo son enteras, o sea, son holomorfas en todo C, puedo concluir que f también tiene que ser entera. Bien, entonces antes de contestar esto, vamos a hacer lo mismo de siempre, que es hacer el caso real y ver que no funciona. En el caso real, o sea, si reemplazás esto con funciones de RNR y enteras con funciones derivables o suaves, si querés, la respuesta es no. Una forma de verlo, que sea con suaves, sí se puede, pero al menos con derivables seguro que no. Un contraejemplo para eso es la función x por seno de 1 sobre x. ¿Okay? La gracia de esa función es que este factor de x es lo suficientemente, tiende a cero lo suficientemente rápido como para hacer que el problema que tiene esto, al acercarse al cero, desaparezca y esto te quede continuo. Pero no tiende lo suficientemente rápido a cero como para hacer que esto quede derivable en el origen. ¿Ok? Sin embargo, si elevas todo al cuadrado, ahora sí tiende lo suficientemente rápido y la función queda derivable y lo mismo al cubo. Pero esta no es derivable en cero. ¿Ok? Entonces, en módulo escribir esos detalles, esto te da un contraejemplo para el caso de variable real, que como sabemos ya a esta altura siempre se porta bastante peor que el caso complejo. Y vamos a ver que esto efectivamente es cierto para funciones enteras. ¿Ok? Entonces, una cosa razonable es decir, bueno, f la podés recuperar a partir de f cubo y f cuadrado dividiendo, ¿no? Pero para eso tenés que tener cuidado de no estar dividiendo por algún cero. O sea, tenés que asegurarte que el denominador, que es f cuadrado, no se anule. Entonces, la primera observación es que si f no se anula, listo. Porque los ceros de f son los mismos ceros que los de f cuadrado y f cubo. Acá cuando estoy escribiendo f cuadrado y f cubo me refiero a agarrar f y elevarla al cuadrado, no componer f consigo misma. ¿Okay? Entonces, el conjunto de ceros de f es el mismo que el de f cuadrado y f cubo. Entonces, si f no se anula, f cuadrado y f cubo tampoco. Y entonces puedo escribir f como un cociente de funciones enteras, donde el denominador no se anula. Entonces, f es entera. Joya. Y este argumento funciona también en variable real, ¿no? Pero ¿cuál es el problema si f sí se anula? Bueno, entonces lo que es cierto es que bueno, voy a suponer sin pérdida de generalidad que f no es 0, ¿no? Si f es 0, listo, la función es entera y listo. Así que voy a descartar ese caso de una. Entonces, una función que tiene ceros, pero no es idénticamente cero, tiene que tener ceros aislados, ¿no? Por el principio de identidad. Entonces, así los ceros de f son aislados. En realidad no, porque acá estoy usando que f es entera cuando es lo que quiero probar. Seamos un poco más precisos. ¿Qué es lo que tiene ceros aislados? Lo que digo es
lo siguiente. La expresión f cuadrado tiene ceros aislados, ¿no? Esta es la que tiene ceros aislados. Porque esta sí es entera y tiene los mismos ceros que f. Entonces f cuadrado tiene ceros aislados. Perfecto. Y luego puedo mirar. Bueno. Lo que puedo hacer es puedo mirar f cuadrado, f cubo dividido f cuadrado como función de c menos los ceros de f, que son los mismos ceros de f cuadrado, en c. ¿Ok? Entonces ahora lo que estoy mirando es esta función definida acá, justamente como estos son puntos aislados, esto es un abierto. ¿Ok? Y esta función, ahí, como el denominador es una función holomorfa que no se anula, te queda una función holomorfa. Y entonces es un problema de entender cómo funcionan las singularidades de esta función. ¿Ok? Me alcanza con ver que esas singularidades son evitables. Y ya, ¿no? Porque como f es continua, tiene que si f cubo sobre f cuadrado admite una extensión holomorfa, tiene que coincidir esa extensión con f y estamos. ¿Ok? Entonces, basta ver que toda singularidad de este cociente es evitable. ¿De acuerdo? Joya. Entonces, yo digo que esto es fácil, vamos a hacerlo de dos formas. Primera forma es la siguiente. Nosotros sabemos que esta función f cubo sobre f cuadrado coincide en los complementos del 0 de esto con f. Y además sabemos que f cuadrado es acotada en un entorno de... O sea, si me das un punto C en alguna de estas singularidades de f cubo sobre f cuadrado, y mirás f cuadrado ahí, bueno, f cuadrado tiene un 0 ahí, pero f es una función entera, así que en particular es acotada en un entorno de cualquier punto. ¿Ok? Y si f cuadrado es acotada en un entorno de C, obviamente f también lo es, ¿no? Bueno, pero si f coincide idénticamente con este cociente en todo este dominio, entonces en particular f cubo sobre f cuadrado también es acotada en un entorno del punto problemático C. Entonces el teorema de Riemann te dice que admite una extensión holomorfa. Entonces, y así esta otra también. Entonces, por el teorema de Riemann, C es evitable para f cubo sobre f cuadrado, y estamos. Ok, hagámoslo de otra forma. Digo esta segunda forma porque es una técnica, o sea, esto es un truco elegante para olvidarnos y no hacer ninguna cuenta, pero está buena la segunda forma también, que es la siguiente. O sea, lo más natural, si no me hubiera dado cuenta de esto, es plantear lo siguiente. O sea, lo que tengo que estudiar es el comportamiento de ese cociente alrededor de un 0 de f cuadrado, que es lo mismo que un 0 de f, ¿no? Entonces, seguro, si quiero estudiar este cociente f cubo, f cuadrado, voy a escribir a f cubo y f cuadrado como escribiendo la versión factorizando el 0 y viendo qué pasa. ¿Ok? Entonces tengo que f cuadrado
seguro se escribe como z menos c a la n para algún n por g de z, y f cubo lo mismo con algún m. Ese es el orden de anulación, ¿no? Y acá esto viene con un h. Y lo que vale es que acá el g de c y h de c son distintos de 0. ¿Ok? Entonces los escribís en esta forma factorizada. Entonces ahora el cociente, ¿cómo te queda? F cubo sobre F cuadrado, lo que te queda, y bueno, es z menos c a la m menos n sobre este cociente de cosas que no se anulan. Entonces si querés ver que es acotado, o sea, esto ya te muestra que la singularidad en C o es evitable o es un polo, ¿no? Pero el comportamiento muy extraño no puede tener, porque esto, cuando te acercas a C, tiende a un numerito, y esto tiende o bien a 1, o bien a 0, o bien a infinito, ¿no? Pero en cualquiera de los tres casos, perdón, converge a 0 o a infinito esto nada más, ¿no? Pero digo, en cualquiera de esos casos, la singularidad te queda o polo o evitable. Bien. ¿Y cuándo es polo? Bueno, es polo si este denominador es negativo. ¿Ok? Entonces lo único que tengo que chequear es que el orden de anulación este m sea mayor que el de n. Y con eso estoy. ¿Ok? Bueno. Pero hagamos eso. Y para eso voy a hacer el siguiente truco. Si tengo una expresión para f cuadrado y una para f cubo y quiero relacionar el orden n y el orden m, lo que podría hacer es buscar algo que involucre tanto a f cuadrado como a f cubo. Una expresión de algo, ¿no? Y una forma de hacer eso es mirar qué pasa con f a la sexta. F a la sexta, por un lado, es f cuadrado al cubo. Por otro lado es f cubo al cuadrado. Bien. Entonces, esta expresión, por un lado, es z menos c, ¿qué letras elegí? N. Sí, n. A la 3n por g al cubo. Y esta otra es z menos c a la 2m por h de z al cubo. Al cuadrado, perdón. ¿Ok? Entonces, yo lo que sé es que ahora, como estas cosas son la misma expresión, son f a la sexta, lo que pasa es que, al menos en el disco, en algún disco pinchado centrado en C, lo que vale es que este cociente es 1. ¿Ok? Entonces, dividiendo o pasando para el otro lado, lo que tengo es que vale algo de este estilo. Esto de nuevo en el disco pinchado, ¿no? Y ahora, H no se anulaba en C, entonces esto es acotado en un entorno de C, y en consecuencia esto otro también es acotado en un entorno de C. Y eso te muestra que este exponente tiene que ser positivo. O mejor dicho, mayor o igual a que 0. Y además, no solo tiene que ser positivo, sino que además esto no solo es acotado, sino que no se anula en C. Porque G no se anula en C, ¿no? Entonces esta otra cosa tampoco se anula en C. Entonces, ese exponente no le queda otra que ser exactamente 0. ¿Ok?
Y en consecuencia sale que 3n es 2m. Y lo que queríamos de eso simplemente era que m sea mayor que n. Y ahí estamos, ¿no? Como m es mayor que n, volviendo a esta expresión de acá, eso implica que esto te queda acotado cerca de c. ¿De acuerdo? Buenísimo. Hagamos otra pregunta de este estilo, de cosas que en su enunciado no involucran, obviamente, al problema de clasificar singularidades, que es el siguiente. ¿Existe alguna función f entera tal que f compuesta consigo mismo, ahora sí, sea igual a z? ¿Y qué pasa con el mismo problema si planteo que sea igual a z cuadrado? ¿Ok? No, insisto, quizás está bueno pensarlo un rato sin mirar la solución. Pero bueno, ahora hagámoslo. Partamos de la siguiente observación. En ambos casos estoy planteando que f compuesta con f tiene que ser un polinomio. ¿Ok? Y yo digo que si f compuesta con f es un polinomio y f es entera, entonces f también tiene que ser un polinomio. ¿Ok? Una función entera tiene un desarrollo de Taylor alrededor del 0. Y justamente es un polinomio si solo sigue ese desarrollo es finito. Yo lo que estoy diciendo acá es que si f compuesta con f es un polinomio, no puede ser el caso de que f tenga un desarrollo de Taylor infinito. ¿Ok? Las funciones que tienen un Taylor las funciones enteras que tienen un Taylor con infinitos términos alrededor de 0 se suelen llamar funciones trascendentes. Es un nombre nada más. Pero lo que digo es que si f es trascendente, casi que por definición, su singularidad en infinito es esencial. ¿Ok? Recuerden, la singularidad en infinito es simplemente la singularidad de la función f evaluada en 1 sobre z en 0. ¿Ok? Y esto, una vez que escriben qué significa la singularidad en infinito en términos de qué es ser trascendente, esto es la definición de qué es que sea esencial. ¿Ok? Pero bueno, ahora como justamente si f fuese trascendente, como su singularidad en infinito es esencial, lo que te dice Casorati y Weierstrass en este caso es que, o mejor dicho, la versión claro, eso no lo mencioné. Bueno, pongámoslo como ejercicio ahora. Volvamos al enunciado que tenía acá. En este corolario estoy diciendo que si C es una singularidad esencial, si me das cualquier punto W en el plano complejo, hay una sucesión Zn que tiende a C, de modo que la imagen tiende a W. Lo que digo, ejercicio, chequenlo, es que acá puedo poner el plano complejo ampliado y sigue funcionando lo mismo. Si pongo infinito, también hay una sucesión que tiende a infinito. Es bastante fácil de probar eso. Ok. Entonces, por esa reformulación de Casorati y Weierstrass, seguro que existe una sucesión Zn que tiende a infinito, de modo que f de Zn tiende a 0. Ok, y luego f compuesta con f en Zn tiende a f en 0. Pero por otro lado, como f compuesta con f es un polinomio, debería tender a infinito, ¿no? Pues los polinomios en infinito tienden a infinito. ¿Ok? Bueno, entonces eso te dice... Bueno, no hay tanto margen para actuar ahora, ¿no? Porque ahora, ¿cuál es el problema? Si vos escribís la condición de
f compuesta con f en términos de desarrollo C de Taylor es súper problemático, porque puedes tener cancelaciones raras con términos si la serie es infinita. Pero este argumento de recién te dice que ya que f tiene que ser un polinomio, entonces no es tan tremendo todo, y podés plantear un sistema, ¿no? La observación importante es que el grado, o sea, si f es un polinomio, puedes hacer un argumento de grados, ¿no? Entonces el grado de la composición de f consigo mismo no es otra cosa que el cuadrado del grado. ¿Ok? Entonces esto automáticamente te dice que no puede haber una función f que compuesta consigo mismo sea z cuadrado, porque el grado de z cuadrado es 2, que no es un cuadrado, ¿no? Eso te dice, no existen f's tales que f compuesta con f sea z cuadrado, pues 2 no es un cuadrado. Bueno, pero para f, en principio sí, ¿no? Para f igual z, porque z tiene grado 1 y 1 sí es un cuadrado. Entonces, en este caso, la afirmación que el grado de la composición de f consigo misma es el cuadrado del grado de f, te dice entonces que f tiene que ser un polinomio de grado 1. Entonces, si existe tal f, de modo que f compuesta con f sea z, f debe ser de grado 1. Entonces f de z tiene que ser a de z más b. Y acá, bueno, pueden hacer la cuentita, componer f consigo mismo, despejar qué valores de A y B funcionan. Les dejo para que revisen, pero hay algunos. Una forma de hacer que f de z sea igual a z, esa es una solución. Y las demás son tomar f de z igual a menos z más b, con b complejo cualquiera. Y esa es otra familia de cosas que andan, ¿no? Si os compones esa función consigo misma, da la identidad. Buenísimo. Ok. Y lo último que quiero hacer, que es algo medio largo de todos modos, es hablar un poquito de un problema clásico que vamos a resolver en un caso particular, que es el siguiente. Si yo tengo omega un abierto, una cosa interesante es estudiar su grupo de automorfismos, que vamos a definir del siguiente modo. Esto es simplemente la colección de funciones de omega en omega, holomorfas, biyectivas. Entonces esto, más allá del problema analítico de caracterizar este tipo de cosas, está bueno pues en el fondo un problema súper geométrico, porque esto te dice, de nuevo, si volvemos a la perspectiva geométrica de pensar a las funciones holomorfas como las funciones que preservan ángulos, esto te dice de qué forma podés transformar un abierto en sí mismo de manera biyectiva, de manera que se preserven todos los ángulos al hacer eso, ¿okay? Y esto obviamente es muy difícil en general, lo vamos a hacer para un caso súper especial. Pero bueno, un ejemplo de esto está en la guía, es el ejercicio 12, y voy a necesitar usarlo, así que si no lo pensaron, piénsenlo porque lo voy a quemar en 5 segundos. Pero el ejercicio 12 te dice, de la práctica 6 si no me equivoco, caracterizar todas las funciones enteras biyectivas. Eso no es otra cosa que entender cómo es out de C en este vocabulario. Y bueno, resulta que las funciones estas son precisamente las funciones de la pinta AZ, mandalo a AZ más B, con A distinto de 0. ¿Ok? Y esas son todas. O sea, las funciones holomorfas biyectivas definidas en todo el plano son simplemente los polinomios de grado 1. ¿Ok? De hecho, acá saben un poquito menos, y esto lo aclaro porque lo voy a usar más tarde. Lo que digo es que si f es entera e inyectiva nada más, entonces tiene esa forma. ¿Ok?
Bueno, lo que quiero hacer con ustedes es tratar de entender cómo es el grupo de automorfismos, pero no del plano C, sino del plano C sin el origen. ¿Ok? Y obviamente trasladando va a salir que lo mismo para C menos otro punto que no sea el origen. Ok, para eso voy a usar una lema interesante por sí mismo. Es una proposición de cómo se portan una función holomorfa inyectiva cerca de una singularidad. Después vamos a ver cómo se aplica directamente esto al estudio de los automorfismos del plano pinchado. ¿Ok? Entonces mi proposición es la siguiente: sea C un conjunto discreto y cerrado en mi dominio abierto omega. Y ponele que tengo F definida en omega menos C, holomorfa e inyectiva. Entonces vamos a ver que ahora la condición de pedir inyectividad hace que estas singularidades, o sea, C es el conjunto de singularidades aisladas, justamente porque estoy pidiendo que sea discreto. El comportamiento de F cerca de esas singularidades aisladas, una vez que además pido que la función sea inyectiva, es mucho mejor que en el caso general. Entonces eso se refleja en lo siguiente. En primer lugar, ningún punto es esencial. Así que lo peor no puede pasar. Después, si C es un polo, este C es en el conjunto de singularidades, si esto es polo, es de orden 1. Así que puede ser un polo, pero tampoco es tan caótico. Y si todas las singularidades de C, o sea, las singularidades, el conjunto SC de F, son evitables, la extensión a todo omega también es inyectiva. O sea, si podés extenderla, entonces se mantiene la inyectividad que tenías en un principio. ¿Ok? Así que eso te muestra que, nada, si pedís inyectividad además de singularidades aisladas, las singularidades aisladas no son tan molestas. Enseguida voy a probar esto, pero necesito dos resultados que son muy sencillos, pero que no los probamos todavía y necesitamos un poco más de maquinaria para probarlos. Pero los enuncio nomás y los voy a usar. Y por suerte no son muy complicados de enunciar. El primero es el teorema de aplicación abierta. Que dice que si F es holomorfa, entonces es abierta. O sea, manda abiertos en abiertos. Nada más. Y la segunda es esta proposición que dice que si F es inyectiva, su derivada no se anula. Nada más que eso. Ok, entonces ahora sí probemos el lema. Probemos la parte A. La parte A me dice que no hay ninguna singularidad que sea esencial. ¿Y por qué es esto? Poner que este es mi dominio omega. Tengo mi conjunto C, que es un conjunto de puntos discretos y cerrados. Entonces poner que me paro en este punto C, que es una singularidad en principio. ¿Ok? Entonces el punto es, si esto fuese esencial, en un entornito de esto, la imagen de F por ese entorno tiene que ser algo denso en C. Entonces eso seguro que tiene que entrar en conflicto con el hecho de que F sea inyectiva, porque puedo mirar cómo se corta la imagen de este abierto con la imagen de, por ejemplo, el resto de omega. ¿Ok? Y eso es lo que voy a hacer, nada más, explotar esa idea. Entonces, poner que tengo C un punto de la singularidad, y lo que voy a hacer es elijo una
un abierto que contenga, un abierto B que contenga el punto C, de modo que B intersección C sea el puntito C chiquito. O sea, este abierto solo tiene esa singularidad. ¿Ok? Entonces, si ahora llamo D al complemento de la singularidad es unión la clausura de este abiertito, o sea, D es en el dibujo el complemento del conjunto rojo, que es este disco con su borde y los puntitos extra que son singularidades en principio. Esto es un abierto, ¿no? Justamente porque pedimos que C sea relativamente cerrado en omega. Entonces, como D es abierto, el teorema de aplicación abierta te dice que f de D es abierto. Y ahora, si C fuese esencial, entonces la imagen de B menos C tiene que ser denso, y en particular tiene que cortar a f de D. ¿No? Si es denso tiene que intersecar a cualquier abierto, entonces, bueno, este es abierto y no vacío, ¿no? Entonces, como este conjunto es denso, tiene que intersecar a ese abierto no vacío. Y eso contradice la inyectividad, ¿no? Porque es un punto de este B, que es esa bolita roja, que interseca a un... O sea, que tiene la misma imagen que un punto de los DD, ¿no? Eso contradice el hecho de que F sea inyectiva. ¿Ok? Pero vemos el B, que es que si F tiene un polo, entonces ese polo es de orden 1. Entonces, si C es un polo, y escribamos N para su orden, bueno, entonces hay un entorno, ponele U, del puntito C, de modo que, de nuevo, la única singularidad que hay en U es el puntito C, y donde la función g, que es mirar 1 sobre f y restringirla en U, y bueno, lo que va a pasar en ese entorno es que esto sea holomorfo, ¿no? Porque si f tiene un polo en C, entonces en todo un entorno de C no se anula. Entonces este cociente en un entorno chiquito te queda holomorfo, también te queda inyectivo porque f era inyectiva, y tiene un 0 de orden n, ¿no? Entonces G se escribe, bueno, como z menos c a la n por h de z con h de c distinto de 0 localmente, ¿no? En ese entornito. Y yo digo, entonces n es igual a 1, porque si G es inyectiva, la segunda proposición esta de las que no probamos, te dice que su derivada no se puede anular. Pero si el n es mayor que 2, esa derivada se anula en C, ¿no? Y estamos. Bueno, y finalmente hagamos el C, que es que si todas las singularidades son evitables, entonces la extensión sigue siendo inyectiva. Probemos eso. Si tengo x distintos de y en omega, de modo que f de x coincide con f de y, acá el f con la barra es la extensión de f a todo omega, entonces tengo una situación de este estilo. Tengo acá x, acá y ambos van a parar al mismo punto f barra de x, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es mirar un entornito de x y un entorno de y que sean disjuntos, y el punto es que por continuidad, ponele que es
Esto lo voy a dibujar en azul. Por continuidad, esto tiene que parar un entornito rojo y esto tiene que parar un entornito azul alrededor de f barra de x, pero esos entornos se intersecan y eso te contradice la inyectividad de la función original, ¿no? Entonces, les dejo para que escriban el detalle ustedes, pero la idea es elegís entornos disjuntos y ahora f de este entorno interseca no trivialmente a este, en rigor es u menos x, b menos i, y el hecho de que estos se corten no trivialmente, esto te contradice la inyectividad de f, ¿okay? Lo estoy escribiendo con muy poco detalle, pero ustedes seguramente pueden llenar lo que falta, ¿okay? La inyectividad de f. Perfecto. Bueno, y ahora que tenemos este resultado medio técnico, ahora sí podemos volver al problema que nos interesaba, que es caracterizar los automorfismos del plano pinchado. ¿Ok? Entonces, vamos a usar el lema con el dominio omega igual C y el conjunto de singularidades va a ser el origen. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? Si yo tengo una función que está en este grupo de automorfismos, es decir, es una función biyectiva de c menos el 0 en c menos el 0, en particular es una función inyectiva del c menos el 0 en c menos el 0, entonces aplica todo lo que dijimos recién. Ya sabemos que el 0 tiene que ser una singularidad evitable o un polo de orden 1. Entonces veamos qué pasa con cada caso. Si, digamos, f está acá, y tiene una singularidad evitable en 0, la extensión te queda de C en principio, es holomorfa, o sea, entera, e inyectiva. ¿Ok? Por la parte C. ¿De acuerdo? Y ahora, la clasificación de las holomorfas inyectivas del plano te dice que f barra tiene que ser az más b, con a distinto de 0. ¿Ok? Buenísimo. Pero además hay una restricción extra que si yo arranqué con una f que estaba en este grupo de automorfismos, entonces f tiene que mandar el complemento del 0 al complemento del 0, ¿no? Y ahora lo que digo es que como f barra de menos b por a la menos 1 es 0, la única forma de que esto pase estando f en los automorfismos de c menos el 0 es que este punto, que es menos b por a la menos 1, no esté en c menos el 0, ¿no? Entonces esto quiere decir que esto sea 0. Y esto es decir que b sea 0. ¿Ok? Entonces, luego f de z tiene que tener la pinta a por z con a distinto de 0. Y efectivamente todas estas funciones son biyecciones holomorfas que mandan el complemento del 0 en el complemento del 0. Así que todas estas son una familia de funciones como las que queríamos, y analicemos qué pasa en el segundo caso. Y bueno, el segundo caso es que si el origen es polo de orden 1, para alguna f que esté acá, entonces, ¿qué puedo decir? Y bueno, entonces 1 sobre f, justamente como f no se anula al estar en los automorfismos de c menos el 0, esto es holomorfa, es inyectiva y tiene una singularidad removible, ¿no? En 0.
Porque de hecho se extiende como el 0 ahí. Bueno, entonces lo que probamos recién te dice que necesariamente 1 sobre f tiene que ser de la pinta a sobre z. Y luego despejando, te sale que f de z tiene que ser nada, a por z a la menos 1, ¿no? Y de este modo, y finalmente uno chequea además que todas estas funciones, esto con a distinto de 0, todas esas funciones resultan ser biyecciones holomorfas del plano pinchado en sí mismo, ¿no? Entonces finalmente los automorfismos de C sin el origen consisten en las funciones que mandan z en a z más menos 1 con a distinto de 0. Ok, y esa es la clasificación. Bueno, eso es todo por hoy.